Las reacciones más favorables y a la vez sorprendentes se verán casi a menudo alrededor del mundo, cuando de repente una o varias personas, héroes sin capa, arriesgarán su propia vida por salvar la vida de animales que se encontraron metidos en problemas por diversas causas, logrando así tener la mejor respuesta esperada, reflejada en la presente edición. Bienvenidos a Naturaleza Salvaje. Después de una tarde de lluvia, un perro intenta cruzar una vía tras su dueño, pero la fuerza de las aguas lo terminaron por derribar, llevándolo directo a las turbulencias de la misma. Su dueño no dudó ni un segundo para lanzarse con bastante decisión y estilo tras su amada mascota, logrando salvar en segundos a su fiel amigo, recibiendo las palmas de sus familiares, que sorprendidos trataban de asimilar tan desafiante reacción. Esta otra situación no deparó mayor riesgo, pero el policía haría su mejor intento de rescate a un perro que debilitado estaba a punto de terminar ahogado, pero su acción rápida y oportuna pudo cambiar el panorama, con un final que depararía luego una delicada recuperación en el animal. En definitiva, las embravecidas aguas no perdonarán arrasar con todo lo que se tope en su camino, pero de no haber sido por la rápida acción, la historia se hubiera contado de otra manera. No muy lejos para cada quien, la experiencia se tornaría aún más compleja el 2015, al encontrar unos hombres a una horca varada en unas rocas de la Columbia Británica. Las acciones por tomar deberían ser inmediatas. Es por esa razón que durante 8 horas la horca debió ser cubierta y monitoreada constantemente, recibiendo generosos chorros de agua en el proceso de espera, hasta que la marea poco a poco la devolviera mar adentro. Sin la ayuda necesaria, no hubiera podido sobrevivir este cetáceo, que luego del incómodo momento pudo volver a reencontrarse con los suyos. Estos caballos, por su parte, tuvieron que ser rescatados rápidamente de una laguna congelada en la República de Bashkortostán, en Rusia. Al parecer, lo inestable que ocurre en el clima, señalado como un cálido invierno por el dueño de los animales, Sajitsiab Idiatulin, originó que la placa de hielo que sostenía a las bestias se fragmentara, no soportando así el duro peso como de costumbre, pero gracias a la rápida acción, con remolque incluido, lograron sacar con éxito a los 11 caballos que sufrieron un aparatoso choque en el cambio de temperatura, lo que solo quedó como registro para la sorpresiva anécdota. Pero claro, de no tener un elemento clave para la ayuda, las buenas intenciones eran más que dificultosas a pulso, pero al parecer, la determinación logrará las más complejas tareas que resumen una empática respuesta. También las fuertes olas de calor ocasionaría un fuerte impacto en los animales, y prueba de ello, vemos cómo esta ave está entre el desvanecimiento, pero una repentina renovación de los estímulos al recibir agua a tiempo hace que recobre fuerzas en instantes. Similar reacción fue la de esta cobra, que debería evitar la presencia humana o simplemente atacar, pues toma una postura que rompe los límites de lo incomprensible, bebiendo así, lentamente, lo que al parecer necesitaba con urgencia, todo por causa de las drásticas sequías, que no perdonaría llevar a cualquier especie hacia la muerte, mostrando una tregua que no lo impulsará a atacar de momento. Pero los escalofriantes incendios forestales lamentablemente acabaría con muchas especies que fueran víctimas a su paso, pero al parecer, en Nueva Gales del Sur, Australia, quedarían grabados los dramáticos momentos donde un koala es oportunamente rescatado por una pareja de lo que claramente sería su último día, actuando de la manera más empática posible,
rociando agua sobre su cuerpo lentamente para calmar el intenso calor y dándole de beber lentamente para llevarlo luego a mejor resguardo, teniendo así una admirable recuperación. Unos bañistas sorprendidos y a la vez decididos a ayudar a un tiburón tigre varado en una playa, hacen las coordinaciones y una cuidadosa manipulación en la orientación de este depredador solitario para llevarlo de vuelta al mar, pero digamos que no será una de las tareas más sencillas de aplicar, poniendo momentáneamente en riesgo al gran pez, pero incluso algunos de los improvisados rescatistas, reanimando así los esfuerzos una y otra vez para ubicarlo en una mejor posición de impulso, logrando así el objetivo final en común, situación que se sumará a otros eventos con un final parecido, con mucha felicidad para todos. A veces los paseos nos podrían dar la más impensada de las sorpresas, y estos hombres ni se imaginaban que encontrarían a una cabra montés atrapada en medio de un lago helado, al parecer parcialmente fragmentado, y no viéndolo correr en las escarpadas como lo haría con regularidad. Es así que ponen manos a la obra y se van acercando para salvar al animal lo antes posible, sujetándolo, dando el abrigo necesario, y luego de un cuidado en el tiempo oportuno, lo dejaron marcharse a terrenos aún más seguros, colina arriba, sorprendiendo así su vital alejamiento. Detalle inusual fue ver a una osa polar atrapada entre unas rocas. Los lugareños preocupados llamaron al centro de rescate, lanzando estos un dardo tranquilizante a lo lejos, para no poner ni en riesgo a alguna persona, pero incluso al propio animal. Pero las cosas no pasarían como se imaginaban, saliéndose la delicada situación de control, dado que, en pleno ascenso de este mamífero carnívoro, su peso y seguro un mal ajuste del animal hizo que adormecido y presa del profundo sueño, penda de un hilo, cayendo así precipitadamente al agua, pero al final no fue del todo desafortunada, dado que la osa logró ser salvada a tiempo, siendo atendida y posteriormente quedar plenamente recuperada. Escenas que nos suman la percepción de una noble acción, pese al duro momento, donde no importaría poner en riesgo la propia vida solo por alcanzar de alguna forma la felicidad o de haber alcanzado lo correcto en el momento y lugar oportuno, y hacer así aquellas acciones significativas que robarán siempre una grata sonrisa en los héroes anónimos dispersos con su buen corazón en el mundo. Que no te lo cuenten, suscríbete para que te enteres de lo que pasó en la siguiente edición, en la siguiente escena.